Pues vamos a continuar con el tema que hemos iniciado la semana pasada y que tiene que ver con la continuidad de lo que es el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 21 del libro de los Hechos y hemos empezado a hablar acerca de cómo a través de los primeros 6 versículos del libro de los Hechos podemos encontrar un tema que nos hace reflexionar acerca de lo que Pablo está viviendo. Si usted ha estado con nosotros durante las últimas semanas o los últimos meses, usted recordará que el apóstol Pablo está en su tercer viaje misionero, está por terminarlo, de hecho, está ya en su regreso a Jerusalén, se ha ido despidiendo de los hermanos, va en un viaje con algunas personas de las iglesias que él logró plantar alrededor de esta región y lleva una encomienda muy importante. Él lleva de regreso a Jerusalén un reporte con la vida de estas personas que son los hermanos en Cristo alcanzados en esta región de Asia Menor, y les va a presentar a los hermanos en Jerusalén a estas personas, pero también lleva un reporte de una ofrenda que él ha recogido durante un tiempo, porque sabe que en Jerusalén no solamente se le encomendó no olvidarse de los pobres, sino que él también quiere llevar esta encomienda para unificar en un mismo sentir a los hermanos judíos con los hermanos gentiles, para que la iglesia formase un solo cuerpo. Y en estos primeros 6 versículos, como les he comentado, comenzamos a ver el tema del valor de la convicción, o el coraje de la convicción, si usted quiere. Y aclaré que cuando hablamos de coraje no hablamos de enojo, sino de un término de valor, de arrojo, de valentía. Y sabemos que el Señor Jesucristo tiene para nosotros un plan para desarrollar, porque somos ministros en Cristo. Y ese plan de desarrollo se hace en términos de la mente de Dios, un hecho consumado. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, el Señor dice en la Biblia que Él tiene un libro que se llama el libro de la vida, en el cual están escritos los nombres de todos aquellos que han de ser salvos. Entonces, recorriendo la Escritura y aprendiendo un poco de la Biblia, tú y yo sabemos, o usted y yo sabemos, que la Biblia dice en Isaías, en alguna parte, que el Señor conoce el fin desde el principio. Y cuando hablamos de que el Señor conoce el fin desde el principio, a lo que se refiere es que Él sabe todo. Él conoce qué va a suceder, cómo está sucediendo, con quién va a suceder, cuáles son los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto. En la mente de Dios es un hecho consumado, al menos en términos de preparación. Dios sabe qué es lo que quiere que hagamos y nos ha dado la oportunidad de cumplir ese ministerio. Ahora, en este tema que estamos desarrollando acerca del valor o el coraje de la convicción, estamos aprendiendo que en la vida del apóstol Pablo vemos cómo él tiene una consagración, una devoción que la verdad es que es de imitar. Cuando te encuentras con alguien que sabe lo que quiere, que sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige, normalmente su vida inspira, su vida te llama poderosamente la atención. Porque la cuestión de la consagración o devoción es simplemente que nosotros debemos entender que si nos sometemos a ese señorío del Señor, cumpliremos lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, es importante entender que debemos como cristianos, como hijos de Dios, tener un coraje, y cuando, repito, un valor, un arrojo, una valentía para nuestra convicción. Sí entendemos todo lo que es la convicción, ¿cierto? Estoy convencido de algo. Sé lo que quiero. Hace algunos años leía yo algo que decía, que me gustó. Aquel hombre que no sabe a dónde va llegará a donde no quiere. Y se me quedó muy grabado. Y es tan cierto, cuando tú no sabes a dónde vas, al término de ese viaje, cuando llegues vas a decir, es que yo no quería llegar aquí. Pues sí, pero no hiciste un plan. O sea, no te dedicaste a...
a trazar un objetivo. Porque la verdad es que si somos sinceros y no tenemos un objetivo en la vida, si no tenemos bien claro qué es lo que queremos, y estamos hablando en términos espirituales, porque como cristianos la pregunta para ti es, ¿qué es lo que quieres en tu vida cristiana? ¿Hacia dónde quieres llegar o hasta dónde quieres llegar? Ahora, antes de comenzar y de entrar siquiera a repasar lo que ya vimos en los primeros 2 puntos de la semana pasada, quiero llamar tu atención a que considero que hay algunos tipos de niveles de convicción o de compromiso. Y permíteme compartir contigo algunos para ayudarnos a poner todo en perspectiva. Creo que la mayoría de los cristianos nos vamos a identificar con alguna de estas categorías. El primer tipo de compromiso está en lo que he nombrado un compromiso incompleto. Y somos o son aquellas personas comprometidas hasta cierto punto. Si la cosa no se pone demasiada enredada o si no se pone demasiado complicado, o si realmente no se entromete mucho en mi horario, si no me molesta mucho en el punto de mis deseos propios, me voy a comprometer hasta cierto punto. Ahora, quiero, y es importante aclarar, que en la iglesia, alguien es considerado miembro de la iglesia cuando se encuentra en esa persona cierta convicción. Porque déjeme exponérselo de esta forma. Podemos ir a un lugar muchas veces y podemos asistir muchas veces y nunca formar parte de ese lugar. Hasta que te llegas a involucrar en todo lo que se hace, hasta que te llegas a involucrar en todo lo que está sucediendo y eres parte de provocar todos esos cambios y todas esas cosas, entonces podrías decirte, me siento parte de. Es tan sencillo como decirle a los aficionados de un equipo de fútbol, ¿qué tan aficionado eres? Ah, no, hay gente que es aficionada a morir, ¿no? Que tiene su camiseta, que va a los partidos, que aparta los palcos, que sabe cuándo juegan, que conoce al director técnico, etcétera, etcétera. No sé si el ejemplo pueda servir o no. Pero habemos algunos que no nos comprometemos y hay muchos ejemplos en la Escritura, y uno de ellos es un ejemplo de un hombre llamado Demas, que acompañó al apóstol Pablo y que después de un punto, este hombre dejó de participar y se regresó al mundo. Y este hombre, Pablo escribe y da una declaración con respecto a él y dice, me ha desamparado habiendo amado al mundo presente. Es decir, en la vida de este hombre había siempre algo que le llamaba la atención. Y el compromiso no era completo. El compromiso era hasta cierto punto. Y entonces llega el tiempo, llega el momento a donde tiene que decidir, y este hombre que queda demostrado que amaba al mundo, que había conocido en Tesalónica, se regresa al mundo. Y podemos ver que este hombre tiene un compromiso incompleto. Su compromiso fue válido hasta cierto punto, pero no de tiempo, o más bien de forma completa. En un momento determinado y bajo cierto estrés cortó todo compromiso y tomó sus maletas y siguió su propio camino. Ahora, este ejemplo nos debe servir a nosotros para saber que hay mucha gente así, que hay mucha gente que está comprometida hasta cierto punto y que cuando llega a cierta crisis dice, ¿sabes qué? Mejor recojo a mis canicas y ya no juego. Mejor, ¿sabes qué? Hasta aquí la dejamos. Sucede en todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, en el matrimonio, en la iglesia, en las amistades. Es decir, ¿qué clase de personas somos? Cuando se llega a esto, hay algo que hace falta. Porque si tú estás luchando en tu vida con el conflicto del señorío de Cristo y algo más, entonces
no estás completamente comprometido. Es decir, Cristo tiene que ser el Señor de tu vida, sí o sí. Se los he dicho muchas veces. Muchos de nosotros decimos, sí, Cristo es mi Salvador. Pero cuando se trata de que Cristo sea tu Señor, muchos reparamos y decimos, no, espera, yo lo quiero como mi Salvador. Porque como mi Salvador me da lo que yo anhelo, lo que yo necesito, y me cubre mis necesidades, etc. Pero como mi Señor, cuando Él me pide, que es la otra cara de la moneda, cuando Él me pide y me dice, tienes que hacer esto, tienes que dejar aquello, tienes esto, muchos reparamos y decimos, no, ya no. El segundo tipo de compromiso es un compromiso no sincero. Ese es un compromiso verbal que no tiene fundamentos. Este fue en un momento Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, Señor, yo moriré por ti, pase lo que pase? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo, es que tengo que pasar por esta situación, y Pedro dijo, no, Señor, no acontezca, y si me es necesario a mí morir por ti, voy a morir. Y sabemos que poco tiempo después, Pedro negó a Cristo en 3 ocasiones. Gente que le gusta, o más bien que se nos hace fácil. El otro día le decía a mi esposa, bueno, es que así somos. Y me decían, yo no soy así. Y cuando yo le digo, así somos, lo digo para no sonar mal. O sea, sé que algunos de ustedes dicen, no, eso para mí no aplica. Qué bueno, pero permítame englobarnos a todos y que cada quien, como dice el dicho, se ponga el saco. El compromiso verbal. Un montón de palabrerías definidas bajo las Escrituras como el término hipócrita. Hablar y hablar y nada de acción. Una persona piadosa por fuera y supuestamente muy consagrada, y cuando se trata de realmente demostrar, no hay nada ahí en absoluto. Todo es espectáculo, todo es fingimiento, todo es superficial. Una ilustración de la Escritura podría ser Ananías y Zafira. ¿Sí se acuerda que estudiamos Ananías y Zafira en algún momento del libro de los Hechos? Son 2 personas, un matrimonio que vende su propiedad y dice, vamos a darle todo al Señor. Y cuando llega la hora de entregar el dinero, dicen, híjole, mejor vamos a quedarnos con una parte. Para empezar, nadie les dijo que vendieran, nadie les dijo que entregaran todo. Ellos decidieron que sí, que no. Cuando llega el momento, llega el hombre y le dice, ¿sabes qué? Al apóstol Pedro, aquí está lo que entregamos. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, ¿estás seguro? Sí, eso es todo. Dice, ok. Dice, pues, ahora por mentirle al Espíritu Santo, y muere, cae muerto ahí en ese momento. Y cuando llega la esposa y cuando pasa lo mismo, se le pregunta, igual Pedro le dice, mira, están a la puerta los que sacaron a tu esposo y ahora te toca a ti, y entonces cae muerta también. Entonces podemos darnos cuenta que gente que quiso engañar al Espíritu Santo, que no tenía más que una fachada, ejecutados por Dios en el acto, un compromiso fingido. Y luego está el tercero, y le pongo 1, 2, 3 solamente por enumerarlos, pero digo, ni siquiera tiene que ser así, pero un compromiso intermitente. Y supongo que otra vez todos en algún momento u otro hemos quedado atrapados en este. Y podría definirse a la mayoría de los cristianos. Todo depende de qué día hables con ellos, o si están comprometidos o no, vienen y van. Su forma extrema está en la iglesia de Éfeso, o es decir, se compara con la iglesia de Éfeso cuando el Señor le escribe a la iglesia en Apocalipsis y le dice, tengo algo contra ti. ¿Tú te puedes imaginar que Dios un día te diga a ti, mira, todo está bien, pero tengo algo contra ti? Eso debe ser fuerte. Y lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, y somos todas esas personas que en algún momento estamos en ese punto de estar en un compromiso
intermitente es este: has dejado tu primer amor. ¿Y a qué se refiere con eso? Cuando se refiere a esto es que el Señor ha dejado de ser lo más importante para ti. A lo mejor cuando conociste al Señor de inicio, orabas, leías la Biblia, buscabas de Él, estabas ansioso porque llegara el momento para venir a la iglesia, y eso era la emoción de cuando, por ejemplo, tú vas en una relación con alguien y te emociona verle, y te emociona estar con esa persona, y te emociona hablarle y que te conteste y que se vean, y al principio todo es emoción. Y pasa el tiempo, y después de un tiempo deja de ser emocionante. Y si tú no cultivas eso, si tú no sigues con eso, se vuelve tedioso, se vuelve aburrido, se vuelve, no sé. Y entonces el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Al contrario de nosotros, Dios ha hecho con su pueblo un compromiso que no es ni incompleto, ni insincero, ni intermitente. Es un compromiso total, constante, completo, y es el tipo de dedicación que pase lo que pase, no cambia. Ahora, Pablo está en ese punto, y Pablo tiene el valor de la convicción, y como se lo recalqué, Pablo tenía el mismo espíritu que nosotros, no tiene un espíritu diferente. Pablo tiene el mismo espíritu que tienes tú y que tengo yo de parte de Dios. Y entonces, en ese sentido, todos y cada uno de nosotros tenemos que entender el valor de la convicción, que significa que estás absolutamente, completamente abandonado a la causa. Porque Cristo lo estableció, y estableció la norma de este punto. Lucas capítulo 9, versículo 23, lo dice muy claro. Y empezamos hablando de esto porque vamos a hablar de tener el valor de la convicción. Y ahorita vamos a aclarar, son 4 puntos. La semana pasada vimos 2, ahorita los vamos a repasar. Hoy vamos a ver el tercero y la siguiente, el último. Pero Jesús puso el estándar en este versículo. Después Jesús les dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Ahora, durante muchos años escuchamos de broma gente decir que la cruz puede ser tu suegra, que la cruz puede ser tu esposa, que la cruz puede ser 1000 cosas. Pero la verdad de las cosas es que la cruz de Cristo es vivir lo que Él vivió, vivir la vida que Él llevó, su ejemplo. Y Cristo dice: ¿quieres ser mi seguidor? Y si yo les preguntara a ustedes, sin necesidad de que me respondan, ¿ustedes quieren ser seguidores de Cristo? Seguro me van a decir: sí, claro, por eso estamos aquí, por eso venimos, para aprender, para seguir adelante. ¿Ok? Ahí está el estándar. Y lo que vamos a ver, porque es básico entender esto, que ante tal compromiso de crucificarnos a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos, es que nosotros debemos aprender a renunciar y a ser personas que tienen un compromiso latente. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces Pablo, a través de estos versículos del capítulo 21, de los primeros 6 versículos, bueno, es hasta el 13, pero en los primeros versículos nos da 4 ejemplos. Y el primero, esto lo vimos la semana pasada, ya vamos a entrar al tema. El primero es el conocimiento del propósito. No se le puede condenar a cumplir algo si no se sabe de lo que es. Debes tener un objetivo, es decir, como cristiano tienes que conocer el propósito. Y Pablo lo dijo muy bien. Pablo dijo que su objetivo que él tenía en la vida, su meta, era conocer a Cristo. Era vivir la vida que él vivió, e incluso llega a decir, y tener la misma muerte que él tuvo. Eso lo vimos la semana pasada.
Este es el coraje de la convicción, el valor, el arrojo, la valentía. Conozco lo que quiero y voy hacia ello. Entonces Pablo lo expresa, que pueda yo conocerlo, ese es el objetivo, que pueda caminar en el Espíritu. Porque tal vez tu vida sea para glorificar a Dios, y eso es bueno, pero tal vez tu objetivo específico sea ganar a tu esposo para Cristo, o ganar a tu prójimo, a tu hijo, a tu hija, y realizar un ministerio para Cristo. No sé, lo que sea, pero tiene que haber algo ahí. Cuando le dices a un cristiano cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, debería poder decir tan rápido, este es mi objetivo. Si como cristiano alguien te pregunta y te dice, ¿cuál es tu objetivo como cristiano? ¿Qué le respondes? Entonces, tenemos que entender que debemos tener el valor de la convicción, de conocerla y de decir, esto es lo que yo quiero como cristiano. Mi objetivo como cristiano es este. ¿Ok? Ese fue el primer punto, porque Pablo era un hombre de convicciones. Y Pablo, en este momento de la historia que estamos estudiando, va hacia Jerusalén, como les dije al principio, ya está por llegar, va a entregar la ofrenda. ¿Y por qué es tan importante entregar esta ofrenda de la que hemos estado hablando? Porque como se los dije, tiene un sentido de importancia unificar a la iglesia de Asia Menor con la iglesia de Jerusalén, de decirle, mire, hay gente que no son judíos, que aman al Señor que nosotros amamos y también están dispuestos a ayudarles a ustedes y les traemos una ofrenda a todos ustedes los pobres, así como se nos encargó. Y entonces ese es el punto. El segundo punto que vimos la semana pasada es el coraje de la convicción de no desviarse. Una vez que se establece cuál es la convicción y de llegar a ese punto, ahora viene el punto de no desviarse. Una vez que obtienes esa convicción, entonces tienes que buscar el valor para llevarlo a cabo. Y eso lo vimos la semana pasada también. Y cómo es que él está viajando de un punto a otro punto y no se desvía. Vimos que llega a un lugar, se queda 7 días, no los conoce, los reciben, se está con ellos, le advierten y le dicen, te va a ir mal en Jerusalén. Y él pudo haber dicho, sí, cierto, ¿verdad? Pues mejor me quedo acá con ustedes, pues ¿para qué les sigo si ya van muchas advertencias? Mejor aquí todo tranquilo. No sé si alguna vez te ha pasado, y lo digo como siempre sucede, ¿no? En enero, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a estudiar, ahora sí voy a ahorrar. Y ya para marzo, ya ni ahorraste, ni dijiste dieta, ni nada, ¿no? Decía mi esposa hace unos días atrás que estaba, le digo, ¿qué haces? Dice, estoy terminando de leer la Biblia. Dice, la estuve leyendo durante todo este año y estoy a punto de acabar. Dije, ok, acábala. Te pones metas. Pero si no eres persistente, si no tienes la convicción de llegar a... cualquier cosa te puede desviar. Cualquier cosa. Y Pablo no estaba dispuesta a eso. Y la gente le ha advertido a Pablo y era muy fácil escucharlo y decir, pues tienen razón, pues mejor me quedo, mejor no hago nada, mejor aquí tranquilo, ¿para qué voy si ya sé a lo que voy? ¿Sabes qué es eso? Es valentía, eso es arrojo. Pero ¿sabes qué? Pablo desde el principio se le advirtió. Desde que Pablo dejó de ser Saulo de Tarso, desde que Pablo llegó al conocimiento de Cristo, sabía lo que le esperaba. Déjame ponértelo de esta forma. Si cuando tú conociste al Señor, el Señor te hubiese dicho, vas a pasar por tremendas pruebas, vas a pasar por, mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Y tú dijiste, o más bien si se nos hubiese dado esa oportunidad, tú eliges y dices, pues sí, sí le entro o no le entro. Pablo lo sabía, mira lo que dice Hechos, capítulo 9. Ahí no es Pablo, ahí es Saulo, ahí es... Hechos capítulo 9, versículo 15, es al anterior, por favor. Pero el Señor le dijo, ve, yo elegí, está hablando con Ananías para que vaya a orar por Pablo. Yo elegí a Saulo
para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes israelitas y gente de otras naciones. Es decir, ese fue el propósito. Y el versículo 16 dice: te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Entonces, a ver, aquí es a donde no me hace clic en la cabeza cuando algunas personas vienen y te dicen: tú ven a Cristo y todo se te va a resolver. No vas a tener ninguna clase de problemas. Vas a ver que todo va a estar bien, que todo va a marchar bien. Te digo una cosa, ese no es el Evangelio. Lo que sí te puedo decir es que si Dios eligió para que tú estés en la situación que estés viviendo y tú estás seguro que estás bien con Él, puedes estar seguro también que nunca te va a abandonar, que no vas a pasar un solo día solo, desamparado, porque Él te dará una salida. Entonces todos los testimonios de lo que le va a pasar a Pablo se cumplieron, se van cumpliendo. Dios realmente le estaba confirmando a Pablo que todavía estaba en el trono de su vida, todavía estaba gobernando, todavía lo estaba dirigiendo, todavía estaba siguiendo su curso, a pesar de lo que sabía que iba a suceder. ¿Sabes qué es eso? Una profecía cumplida. Es decir, Pablo va de regreso y en cada lugar a donde él se para le dicen: vas a sufrir, no vayas a Jerusalén. Y él dice: tengo que ir. A donde se paraba la gente le decía: ¿sabes qué? Vas a sufrir, no vayas. Y Pablo decía: no me importa, voy a seguir. ¿Sabes qué le hacía recordar cada vez que le decían eso? Que un día Dios le había dicho esto. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama profecía cumplida. ¿Sabes qué quiere decir eso? Dios todavía tiene el control. Como te comenté hace un momento, podría haber sido fácil para él decir: pues yo veo que las cosas se están desmoronando, yo veo que las cosas están viniendo abajo, yo creo que mejor no, como que estoy dudando. Pero si Pablo recordaba esta escritura, él debía entender que no estaba fuera de la voluntad de Dios, no estaba siendo desobediente, estaba siguiendo la dirección de Dios, cumpliendo la profecía que le había dicho exactamente lo que había que suceder. Estaba listo para eso. Lo anticipó y era un hombre de convicciones. La Biblia muestra a través de sus páginas que hay muchas personas que nos ilustran la falta de este tipo de convicción, de coraje, que no tienen claro, que no tienen el objetivo, que se dan por vencidas. ¿Te acuerdas de Juan Marcos? No sé si alguno de ustedes se acuerda cuando Pablo y Bernabé van a ir de regreso otra vez al otro viaje. Está Juan, está Bernabé, está Pablo, está este otro que acompaña a Pablo. No recuerdo ahorita cuál es su nombre, ahorita a ver si me acuerdo. Y Pablo y Bernabé dicen: vámonos otra vez de viaje. Y Juan, en ese momento dicen: ¿saben qué? Híjole, se me había olvidado decirles, ¿saben qué? Tengo un compromiso en mi casa que no puedo dejar de atender, entonces ¿saben qué? En este viaje no cuenten conmigo. Y entonces Pablo le dice a Bernabé: ok, ¿no quiere ir? Que no vaya. Y Bernabé dice: no, vamos a llevarlo. Es decir, en un momento Juan se desiste, y cuando van a ir otra vez, Bernabé insiste en que vaya, y Pablo dice: no, porque ya nos quedó mal, que no vaya. Y Bernabé y Pablo tienen una discusión, y usted lo puede leer ahí en Hechos, tan grande que siendo ellos pastores, que siendo ellos hombres de Dios, tuvieron un altercado tan fuerte que terminaron separándose.
Y Pablo se fue con Silas. Y Bernabé se fue con Juan. Y el grupo se dividió. Y unos se fueron a predicar a Chipre y otros se fueron a predicar a otra región, que es lo que hemos estado estudiando. Entonces, se separan y podemos ver que este hombre no cumplió su convicción, causó problemas, pero bueno, ese no era Pablo. Pablo tenía todo muy claro y estaba muy dispuesto. Y este es el tercer punto que vamos a estudiar el día de hoy. Está dispuesto a pagar cualquier precio. Tercer punto. Juan no estaba dispuesto a pagar, bueno, estuvo dispuesto a pagar cierto precio, pero no cualquier precio. La mayoría de nosotros en algún momento probablemente ya lo hemos hecho muchas veces. Nos comprometemos con algo y de repente nos echamos para atrás y decimos, no, eso es que mejor no. Pero hay cosas en la vida que son sumamente importantes que les animo a que usted considere, y sobre todo la vida espiritual, a que son cosas a las que no se puede estar jugando, las cosas que no se puede estar un día sí, otro día no, son cosas sumamente importantes. Y entonces aquí es a donde vamos a empezar a estudiar el tercer punto. Ok. Voy a leer el capítulo 21, versículo 7 de Hechos, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Dice, continuó nuestro viaje desde Tiro y fuimos a la ciudad de Tolemaida. Ahí saludamos a los creyentes y nos quedamos con ellos un día. Pablo no tenía concepto de tiempo perdido. Lo que quiero decir con esto es que para este hombre todos los días contaban. Conoció a unos hermanos y seguramente ese día que se quedó con ellos, escuchó sus problemas, les enseñó de las Escrituras, porque Pablo no desaprovechaba un solo momento. Trabajó con ellos y estaba dispuesto a comprometerse con ellos en todo. No hubo un solo momento que lo agotara, que se cansara. No era el dinero, no era ni por salvar su vida, ni porque fuera a ser castigado, ni porque le fueran a hacer algún daño. No hubo ese punto en la vida de Pablo. Nada fue el precio que pudiera detenerlo. Y entonces vemos aquí que dice que llega a este lugar y que conoce a unos creyentes y se queda con ellos. Versículo 8, al día siguiente partimos hacia la región de Cesarea, fuimos a la casa de Felipe y nos quedamos con él. Felipe, uno de los 7 ayudantes, se dedicaba a anunciar la buena noticia de salvación. Esto es bien interesante. Bueno, a mí que me encanta la historia, este Felipe, ¿saben quién es? ¿O se acuerdan de quién es? ¿Sí te acuerdas ahorita? ¿Sí te imaginas quién es Felipe del que hablamos aquí? ¿Tú, Edith? ¿Sabes? ¿No? ¿No? ¿Tú, Clau? ¿No? Este Felipe del que hablamos aquí, recuerden que Pablo viene de regreso ya, O sea, ya hizo su recorrido, ya va de regreso, y el barco va parando de puerto en puerto, y a donde para, se baja. En alguna ocasión, la semana pasada vimos, se bajó 7 días, estuvo con una familia, o con algunos cristianos, le advirtieron que no fuera, él dice, no, yo tengo que ir, sigue, llega a otro lugar, se baja, un día convive con ellos, ahora vamos otra vez, ahora llega donde está Felipe, y es importante entender quién es este Felipe y por qué dice ese es de los 7. No lo tengo ahí, pero si usted en algún momento puede recordar Hechos 6, recuerda que la iglesia empezó a crecer, empiezan a predicar. Tan solo cuando Pedro se levanta y predica la primera vez, 3,000 se convierten. 3,000. Cuando la iglesia hace un boom, para el capítulo 4 tenemos 20,000 cristianos. O sea, es decir, de un momento a otro, ¡pum!, la iglesia creció,
monumentalmente. Imagínate atender 20,000 personas. Imagínate tener que orar, estudiar la Escritura y atender a 20,000. Era prácticamente descomunal, una dificultad logística impresionante. Y entonces, orando, se dan cuenta que la necesidad que hay que cubrirla con hombres piadosos. Y es que llega a oídos de los apóstoles que a algunas viudas no se les está dando la misma atención que a otras. Y dicen, es que a las viudas judías les tratan muy bien, pero a las viudas griegas no les dan el mismo trato. ¿Y qué aprendemos con esto? Bueno, número uno, que la iglesia es quien debe cuidar de las viudas. Si las viudas no tienen hijos o si las viudas no tienen quien las cuide, la iglesia toma a las viudas y las sustenta. Y entonces los apóstoles dicen, ok, pero nosotros no podemos, tenemos que orar, tenemos que estar estudiando y tenemos que enseñar la palabra y no vamos a desviarnos de esto para atender a las viudas. Entonces, a ver, júntense por favor a 7 hombres que hagan este trabajo. Y dijeron, ok. Y entonces juntaron a 7, y por aquí tengo la lista, 7 hombres, y entre esos hombres figuran, y que por supuesto eran hombres llenos del espíritu, de sabiduría, de buen testimonio, y entre esos hombres está Esteban, que es al que apedrean, al que es el primero de ellos que muere, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, va y predica y lo matan, y quien autoriza que lo maten es Pablo, que en ese momento es Saulo, y el segundo es Felipe. Entonces, este Felipe, y les doy todo el contexto para que entendamos. Esteban, Pablo, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas, Nicolás, son 7 hombres que son los primeros diáconos, son los primeros servidores de la iglesia. Felipe, por un lado Esteban va y predica, y Saulo de Tarso da el consentimiento para que lo maten a pedradas, lo matan. Felipe, a raíz de eso, huye, o más bien se traslada a Samaria, predica en Samaria, predica también con el eunuco, y que es arrebatado por el Espíritu Santo, se convierte en lo que dice ahí, anunciante de la buena noticia de salvación. La otra versión, 1960, dice, me la puedes poner, ahí la tienes, mismo capítulo, diferente versión, dice que Felipe el evangelista era uno de los 7 y posamos con él. Es decir, Felipe ahora vive en Cesarea. Se convirtió en evangelista. Pero lo que me llama mucho la atención es que Felipe y Pablo no se conocen directamente. Felipe tiene 20 años de haber iniciado en la iglesia, de estar predicando el evangelio. 20 años tiene Pablo de haber sido convertido, de andar anunciando. Y lo que provocó que Felipe llegara a ese lugar fue lo que Saulo de Tarso inició. No sé si me estoy explicando. Déjeme tratar de explicárselo de una manera diferente. Cuando la iglesia empieza a crecer, los religiosos de Israel, de Jerusalén, empiezan a perseguirla. Hace el boom y empiezan a esparcirse por toda la tierra. Felipe tiene que huir, predica en un lugar, predica en otro lugar y termina en Cesarea.
termina convirtiéndose en un evangelista. Y el que provoca todo este movimiento es Saulo de Tarso. Ahora, ese Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo, llega a su casa. 20 años atrás fue su enemigo. Fue el que provocó todo esto. Ahora está a la puerta de su casa tocando, porque sabe que es evangelista y sabe que puede posar con él, es decir, puede quedarse en su casa. Qué testimonio tan increíble, porque Dios, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede cambiar el corazón de la gente, solo Dios puede hacer que dos personas tan diferentes puedan convivir, pero han entendido que Dios es su prioridad. Felipe ha sido una persona que empezó siendo diácono, fue fiel al servicio de Jesucristo, fue fiel repartiendo alimentos a las viudas, y Dios lo hizo uno de los principales evangelistas. Y este es un principio que debemos entender. Cuando tú honras a Dios con fidelidad, Dios te recompensará, porque dice la Escritura que sobre lo poco, ¿cómo dice exactamente? ¿Te acuerdas? Pero no te escuché. En lo poco, exacto, gracias. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces lo que podemos ver es que este hombre, Felipe, ha sido un hombre que ha sido fiel en lo poco, repartía la comida a las viudas, era un diácono que acomodaba a la gente, que ayudaba en la iglesia, y de repente, por ser fiel, por ser como fue, Dios le dice, tú te vas a convertir en un evangelista. Y entonces aquí vemos a este hombre. Hechos 8:40 dice, Felipe apareció en la ciudad de Azoto, y aquí es como vamos a ver cómo llega Felipe a este lugar, y cómo es que este es el Felipe del que hablamos. Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunció la buena noticia de salvación por todos los pueblos por donde pasaba en su viaje, algo así como Pablo, hasta que llegó a Cesarea. Y eso nos dice hasta que se detuvo ahí, es decir, ahí encontró su lugar y ahí se estableció. Hizo su morada en Cesarea. ¿Te imaginas poder conocer al perseguidor inicial, original, y saber que ahora es un predicador de Cristo? Felipe, imagínate que tocan a su puerta y que abre y dice, órale, es el mismísimo Saulo de Tarso, que ahora 20 años después es el que predica al mismo que yo he predicado. Gálatas 1:23, Pablo dice, solo habían escuchado esto de mí, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. Glorificar a Dios, porque ahora el que perseguía es el que predica. Y vemos entonces en la historia de lo que estamos estudiando en Hechos capítulo 21, que Pablo va de lugar en lugar, va pasando por diferentes situaciones, y vemos cómo aquí él se encuentra con Felipe, que es un hombre que realmente ha sido fiel, ahora va a posar en su casa, y hay una conexión aquí extraordinaria entre el que antes era perseguido, el que perseguía, y ahora es el anfitrión de aquel que predica el mismo mensaje. Y entonces podemos ver en el versículo 9, Hechos 21:9, continuando la narrativa del estudio, que Felipe tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. En este momento, en el intervalo de 20 años, Felipe tiene una familia floreciente. No sabemos si tiene más hijos, no sabemos si tiene 3 varones y 4 hijas, no sabemos. Lo único que sabemos es que el Espíritu Santo decidió poner que había entre sus hijos 4 que profetizaban. Ahora, aquí se pone interesante porque en primer lugar vemos que son mujeres que no están casadas, que profetizan.
lo difícil es saber por qué lo puso el Espíritu Santo ahí. Y sobre todo, el por qué puso que profetizaban. Porque yo no sé si usted sepa, pero el don de profecía tenía dos funciones. Uno, el don de profecía funcionaba en términos de revelación, Dios hablando directamente a través de un individuo, es decir, que alguien recibía un mensaje de parte de Dios y decía, tengo un mensaje para ti, te va a pasar esto, y Dios te advierte y Dios te dice, como le pasó a la persona que le advirtió a Pablo en el viaje. Le dijo, Pablo, Dios me dice que no vayas, no le dice que no vayas, le dice que en Jerusalén te va a ir así, así, así. Entonces, esa era una forma. La otra forma, Dios hablando directamente al individuo, y la otra forma, en términos simplemente de predicar o proclamar la verdad. Ahora, este es un tema que tendríamos que estudiar a fondo y que no vamos a tocar ahorita en este momento, pero sí es importante recalcar. Por ejemplo, 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerza, ánimo y consuelo. Entonces, profetizar es predicar. Y eso ciertamente es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas predicaron al pueblo, advirtieron al pueblo, hablaron el mensaje de Dios repetidamente y sin embargo profetizaban en ocasiones una revelación directa. Ahora, y aquí viene lo interesante, ¿por qué la Biblia dice aquí en Hechos 21:9 que Felipe tenía 4 doncellas que profetizaban? No sé si usted sepa, pero Pablo escribe y ordena que la mujer no debe enseñar. No sé si lo ha leído. Ese punto es bien interesante porque entonces no existe tal cosa como la pastora, el término de la mujer que enseña en la Biblia. Eso no está correcto, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero entonces lees algo así que dice, pero entonces ¿por qué Pablo dice, o más bien por qué el libro de los Hechos, a través del Espíritu Santo, que había 4 mujeres que profetizaban? Ok, ciertamente tenemos que estudiarlo con calma, porque si no pareciese como que se contradice y tendríamos problemas de tratar de incluirlos es que es una excepción pero ¿qué quieren decir? Y Pablo fue muy claro con las mujeres que predicaban, y entonces tenemos que tomar esto de una manera puntual. No tenemos tiempo ahorita porque ese no es el tema, lo vamos a aclarar si Dios permite en otro momento. Pero lo mejor que podemos entender es que Dios las usó para hablar a través de ellas con revelación. Es decir, como usó el don de lenguas en la iglesia primitiva. Pero serían una excepción y no la regla. Porque encontramos gente, más bien específicamente mujeres, como Miriam, como Débora, como Ana, que fueron usadas en un momento específico por Dios y que por lo menos existe la posibilidad de que estas mujeres hablaran en ese sentido, ¿no? Que Dios las usó para profetizar como una excepción. Entonces, sí es algo que resulta interesante porque necesitamos estudiarlo. Pero si no, se hace ahí una confusión. ¿Por qué por un lado Pablo dice no y por qué por el otro lado estas 4 doncellas profetizan? Y es un tema que está en el libro de Corintios que he querido que estudiemos en algún momento, y para ponerles el contexto, para que lo podamos entender, la iglesia de Corinto, como se los he dicho en algunas otras ocasiones, tenía muchos problemas. Había incesto. Sí saben lo que es incesto, ¿no? Había esta situación tan fuerte, tan grave en la iglesia de Corinto,
Pablo trata con ellos muy fuerte. Y en ese libro de los Corintios, Pablo va a hablar acerca de, y específicamente en Corintios 11, de que en ese momento las mujeres estaban siendo mujeres liberales. ¿Usted ha escuchado la famosa frase de las mujeres empoderadas? Ahora está muy de moda. Pues no es algo nuevo, es algo muy viejo. De hecho, Eva, lo que quiso hacer Eva fue eso, decirle a Adán, somos iguales. O sea, Eva siempre, que se estudia a Eva, se reconoce que Eva lo que quiso hacer es mandar sobre, tener el poder de manipular. Y entonces, lo que vemos aquí en Corintios, que Pablo va a hablar, es que las mujeres deben usar un velo como signo de modestia, de humildad, de sumisión. Era una cosa cultural. Cuando una mujer hacía eso, usar eso era una señal. Cuando el joven iba al mercado y veía a una doncella, la seguía hasta su casa, tocaba la puerta y le decía, ¿puedo hablar con el señor de la casa? El señor salía, decía, oiga, yo vi a una doncella entrar aquí, me gustó, me gustaría conocerla, me gustaría comprometerme con ella. El papá diría, ok, ven tal día, nos sentamos, platicamos, se sentarían, platicarían. El papá le diría a la joven doncella, Ana, sal por favor, mira aquí está el señor, el joven con el que te vas a casar. Ella saldría y pues, no tendría participación, o sea, y entonces ella se volvería a meter y entonces el joven o el señor le diría al padre de la novia, voy a ir a preparar un lugar a donde me la voy a llevar y cuando esté todo listo, regreso. Y entonces servirían el vino, tomarían, pactarían y dirían, va, ya está. Y a partir de ese momento la doncella al otro día saldría otra vez al mercado, pero saldría con un velo. Ya no habría nadie que la viera y que diría, oye, porque este velo, esta forma de cubrirse, sería un indicador de que esta mujer está apartada, de que esta mujer tiene a alguien ya quien esté velando por ella. Cuando las mujeres en Corintios se quitan el velo, se destapan, se exponen, lo que están mandando el mensaje es, ya no le estoy dando lugar, ya no estoy dándole el reconocimiento a mi marido. Entonces era una señal de modestia, de humildad, era una señal de que pertenecían a alguien y era por ese motivo tan importante que Pablo dice, ¿sabes qué? La mujer tiene que entender su lugar. Y perdón, no quiero sonar machista, pero es lo que dice la Escritura. 1 Corintios 11:3, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Así como Dios es la cabeza de Cristo, si un hombre se cubre la cabeza, cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. Así que si tienes una esposa rebelde que quiere igualdad contigo, es una deshonra para el marido. Cristo no le ha dado la autoridad a las mujeres, se la dio a los hombres y las mujeres deben aceptar la sumisión. Bueno, pero aquí dice que estas mujeres profetizaban. Ese es el punto que te digo, es complicado y tenemos que estudiarlo. ¿Ok? Tenemos que ver a qué se refiere con ese don de profecía que dice que tenían, porque se puede malinterpretar. Y a lo mejor es un tema que dices, pues yo no lo había visto, pero a mí me interesa que ustedes sepan, que ustedes conozcan, para que ustedes también sepan cómo poder
argumentar si es que alguien les pregunta. Y Pablo escribe más adelante en 1 Corintios 14:31, todos pueden hablar si lo hacen uno por uno, para que todos aprendan y estén animados. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar. Deben estar sumisas, como dice la ley. Si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa. Es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Entonces, establece el parámetro, establece el patrón, se establece la forma de indicar que es una honra, que es una forma de decir, yo estoy sujeta, estoy sumisa a alguien, que en este caso es mi marido. También por ahí alguien escribió, leía yo un comentario, que el llevar el velo, que el cubrirse, era para no causar tentación a otros hombres. Era una forma de protegerse también. O sea, una mujer a la que nada más le puedes ver los ojos, pues dices, pues... Pero si va descubierta, si va... Entonces por ahí alguien puede decir, oh, mira qué guapa, qué bonita, y puede interesarse en ella. Y pues resulta que esa mujer es casada. Pero a algunos hombres no les importa que algunas mujeres sean casadas, y aún así van y las persiguen y les dicen. Entonces... esa era la forma de conducirse. Entonces, amados, parece como si estas 4 hijas de Felipe no pudieran ser predicadoras, mujeres predicadoras, por lo que tenían, era más bien que lo que tenían era un don de Dios para recibir revelación del Espíritu Santo, que era una estrategia para la vida de la iglesia. Es decir, no es como que predicaran en la iglesia. Recibían de parte de Dios y exponían lo que Dios les había revelado. No era que fueran las pastoras de la iglesia de ahí, de donde vivía Felipe, ¿no? O sea, para que quede claro. Y luego llegamos a Hechos capítulo 21, versículo 10, donde dice, después de estar ahí varios días, un profeta llamado Ágabo vino de Judea. También le va a decir a Pablo, ¿sabes qué? No vayas. No le dice, perdóneme, no es que le diga no vayas, le va a decir, a donde vas, la vas a pasar muy mal. Y entonces aprendemos aquí que este profeta va a entrar y va a traer un mensaje a Pablo. Y si usted quiere saber qué es lo que le va a decir y qué es lo que va a pasar, pues no deje de venir la próxima semana. No deje de escuchar el mensaje de la siguiente semana. Termino con esto. El verdadero problema de la valentía es la confianza. ¿Y por qué dije que el punto número 3 era pagar cualquier precio? Porque Pablo le van a volver a decir que no vaya y él está dispuesto a todo. No es que le digan que no vaya, porque no sé por qué tengo esa... Le van a decir que le va a ir mal y él va a querer pagar el precio a pesar de ello. Entonces, la palabra confianza es tan importante porque si crees que Dios te ha llamado a hacer algo y esa es tu meta, debes creer que si Dios te llamó, Dios va a tener cuidado de ti en todo. Ojo, no quiere decir que las cosas salgan como tú quieres, porque muchas veces decimos, es que si yo soy hijo de Dios, entonces yo no debo pasar por esto, no debo pasar por aquello. No, eso no es lo que dice la Biblia. Porque yo puedo estudiar, por ejemplo, a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos ellos, y todo lo que vivieron y todo lo que pasaron, no es nada con lo que nosotros queremos a veces, porque nosotros no queremos pasar por persecuciones, no queremos pasar por falta de esto, no queremos pasar por ninguna tribulación, y ellos pasaron por muchas cosas. Si Dios te ha llamado a hacer algo, tienes que tener confianza, tienes que asumir tu compromiso, porque si no,
vas a deshonrar a Dios. ¿Ok? Ese es el mensaje del día de hoy. Esperemos que lo podamos atesorar y que lo podamos poner en práctica. Vamos a orar. Incline su rostro conmigo y oremos. Dios Padre, queremos en este momento agradecerte por tu palabra, pedirte, Señor, que a través de ella nos hagas comprender tus verdades, nos hagas ponerlas en práctica. Nos rendimos ante ti y entendemos que si tú tienes un propósito para nosotros, nosotros debemos empezar a ponerlo en práctica, debemos poner nuestra vida en tus manos y vivir para ti, Señor, honrarte, exaltarte, glorificarte en todo y por todo, Señor. Gracias porque eres justo, fiel y misericordioso. Te pido que enciendas en cada uno de nosotros, Señor, el deseo de servirte, de honrarte, de trazar, Señor, una meta, un objetivo, de ir detrás de Él, para la gloria de tu nombre, de estar dispuestos, Señor, a conocer ese objetivo, a no dejarnos desviar de ese objetivo, a pagar el precio, Señor, a ponerlo en práctica, Señor, para que todos los demás sepan y vean qué es lo que estás haciendo en nosotros. En Cristo te lo pido y te doy gracias. Te pido que animes a mis hermanos, que cuides a aquellos que por alguna razón no pudieron estar aquí. Bendíceles en el nombre de Jesús.